Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y de la química que fluye entre sus protagonistas. Vamos a hablar de un momento que para muchos ha sido pura diversión y para otros, quizás un poquito de nerviosismo en vivo. Y es que prepárense porque hoy vamos a desgranar esa famosa broma que Kerem Bürsin le jugó a Hande Erçel en pleno restaurante. Sí, han leído bien. Nuestros queridos Kerem y Hande, que tantas veces nos han robado el corazón con su actuación en Sen Kalkam, y de quienes siempre se rumorea sobre su posible relación más allá de la pantalla, nos regalaron un momentazo que se hizo viral y que sinceramente nos hace sonreír a todos. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo este contenido desde hace tiempo. Me han llegado un montón de mensajes y comentarios preguntando si íbamos a hablar de esto, si íbamos a analizar la situación, qué pensábamos de la broma. Y la verdad es que, como siempre, en este canal nos encanta traerles los detalles más jugosos y las historias que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse ahora mismo. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por favor, activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en la broma que encendió las redes. Imaginen la escena, un restaurante elegante, quizás concurrido, donde la privacidad no es precisamente abundante. Hande Erçel, relajada, disfrutando de una comida, quizás con amigos, quizás con Kerem mismo compartiendo ese espacio. Y de repente algo sucede. Algo que rompe la normalidad, que saca una sonrisa traviesa a Kerem y seguramente provoca una reacción de sorpresa, quizás un poco de susto, en Hande. Ese es el escenario que vamos a recrear y analizar hoy. La atmósfera en ese momento debió ser una mezcla de la cotidianidad de una cena, con la chispa de la interacción entre dos personalidades tan magnéticas. Según lo que se filtró y se compartió en redes sociales, la broma en cuestión fue bastante ingeniosa, diría yo. Kerem, con esa picardía que lo caracteriza, decidió jugarle una pequeña trastada a Hande. La broma consistió, nada más y nada menos, en que Kerem fingió haber perdido su celular. Ahora piensen en esto por un momento. En el mundo de hoy, donde nuestros teléfonos son extensiones de nosotros mismos, perder el celular, aunque sea por un instante, puede generar una pequeña crisis. Y si a eso le sumamos que estás en un lugar público, la preocupación puede aumentar exponencialmente. El pánico inicial ante la idea de haber extraviado un objeto tan vital en nuestra era digital es casi universal. Kerem, sabiendo esto, aprovechó el momento. Se dice que estaba hablando con Hande, quizás hablando de algo trivial, cuando de repente Kerem adoptó una expresión de pánico controlado. Empezó a palparse los bolsillos, a revisar la mesa, a hacer como que no encontraba su teléfono. La expresión de Kerem, según los testigos y los vídeos que circularon, debió ser de pura preocupación, pero con ese brillo en los ojos que delata a quien está disfrutando de su propia travesura. Es esa dualidad lo que hace la broma tan entretenida de observar, la actuación impecable de alguien que simula una catástrofe personal, pero con una alegría interna palpable. Los gestos, las palabras de desesperación fingida, todo debió estar orquestado a la perfección para crear la ilusión. Lo más interesante de esta anécdota es la reacción de Hande. En los fragmentos que pudimos ver, Hande al principio se unió a la búsqueda, quizás con una expresión de preocupación genuina, queriendo ayudar a su compañero. Pero cuando se dio cuenta de que la actuación de Kerem era un poco exagerada, cuando notó esa chispa de diversión en sus ojos, la expresión de Hande cambió. Pasó de la preocupación a la incredulidad y luego, estoy segura, a una risa contagiosa. Porque, seamos sinceros, la cara de Kerem al fingir haber perdido su teléfono debió ser digna de ver. La transición de su rostro pasando de la falsa alarma a la diversión, debió ser un espectáculo en sí mismo. Lo que me encanta de esta situación es que, a pesar de ser una broma, se desarrolló en un espacio público, en un restaurante. Esto nos da una idea de la cercanía y la confianza que deben tener Kerem y Hande. No se trata de una broma pesada o incómoda, sino de una travesura ligera, de esas que se hacen entre amigos íntimos o entre personas que se sienten muy cómodas la una con la otra. Y esto, para los fans que los apoyan tanto, es oro puro.
Es verlos interact. War de una manera natural, fuera de los flashes y de las cámaras de los sets de grabación. Es un vistazo a su dinámica real, a la espontaneidad que surge cuando bajan la guardia. Piensen en la logística de la broma. Kerem tuvo que haber elegido el momento perfecto. No podía ser un momento de tensión o de seriedad, sino uno en el que la distracción fuera mínima y la posibilidad de que Ande cayera en la broma fuera alta. Y al parecer, lo logró. La forma en que Kerem actuó con esa aparente desesperación, debió ser muy convincente. Y la reacción de Ande, inicialmente preocupada y luego divertida, es lo que hizo que el momento fuera tan especial. La elección del momento oportuno es crucial en cualquier broma, y parece que Kerem demostró tener un instinto infalible para ello. Además, esta broma nos permite especular un poco sobre su relación. Si bien ellos siempre han mantenido un perfil discreto sobre su vida personal, este tipo de interacciones casuales y divertidas dan pie a pensar que hay una conexión especial entre ellos. La facilidad con la que Kerem se permite hacer este tipo de bromas, y la forma en que Ande reacciona, sugieren una gran complicidad y una amistad muy sólida, o quizás algo más. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se divierte viendo a sus parejas de pantalla favoritas interactuar de forma tan relajada y juguetona? Esta espontaneidad y complicidad son precisamente las que alimentan los rumores y las esperanzas de sus seguidores. Otro punto interesante a considerar es la atención que generó esta broma. Tan pronto como se filtraron los vídeos y las imágenes, las redes sociales explotaron. Los fanáticos de Kerem y Ande y de Senkalkam compartieron el contenido masivamente. Los comentarios se llenaron de risas, de admiración por la picardía de Kerem, y de ternura por la reacción de Ande. Para muchos fue una confirmación de la química que traspasaba la pantalla, y un recordatorio de por qué amamos tanto a estos dos actores. El poder de las redes sociales para amplificar un momento tan íntimo hasta convertirlo en un fenómeno global es asombroso. Cada reacción, cada comentario, cada meme que surgió a partir de esta broma, contribuyó a su viralidad y a solidificar la imagen de Kerem y Ande como una pareja carismática y divertida. Podemos imaginar la conversación que debió seguir después de la broma. Seguramente Ande le regañó con una sonrisa, Kerem se reiría de su propia ocurrencia, y ambos disfrutarían del momento. Quizás incluso otros amigos que estuvieran presentes también se unieron a la diversión. Estas pequeñas anécdotas son las que construyen la imagen pública de los artistas y las que nos conectan con ellos a un nivel más personal. Nos permiten verlos no solo como personajes en una historia, sino como personas reales, con sus propias personalidades, con su sentido del humor y con su capacidad de disfrutar de la vida. La broma se convirtió en un pequeño capítulo de la historia que sus fans siguen con tanto interés. Y hablando de la actuación de Kerem, hay que reconocerle su talento para el drama, incluso en una broma. Lograr que una persona se preocupe genuinamente por algo que tú sabes que no es real requiere un cierto nivel de habilidad actoral. Y él, claramente, la tiene. Esa capacidad de cambiar de expresión, de transmitir preocupación, de hacerte creer que algo malo ha pasado, es parte de lo que lo hace un actor tan convincente en pantalla. Y aquí, en este contexto, lo demostró con creces. La autenticidad de su falsa desesperación fue clave para el éxito de la broma. Por otro lado, la reacción de Ande también es digna de análisis. Ella, que suele ser vista como una persona dulce y un poco más reservada, mostró una gran deportividad al dejarse llevar por la broma. Al principio la sorpresa y la posible preocupación, pero rápidamente se transformó en diversión. Esto nos habla de su madurez y de su capacidad para no tomarse las cosas demasiado en serio. Y creo que eso es algo muy valioso, tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. Su capacidad para pasar de la preocupación genuina a la risa contagiosa demuestra una gran flexibilidad emocional y un espíritu juguetón. La viralidad de este vídeo nos demuestra el poder de las redes sociales para amplificar momentos cotidianos y transformarlos en fenómenos virales. Un simple gesto, una broma inocente, puede llegar a millones de personas en cuestión de horas. Y esto para Kerem y Ande significa una mayor conexión con su base de fans y una mayor visibilidad, que para ellos como actores es siempre positivo. La forma en que esta anécdota se propagó por Internet es un testimonio de la influencia de las plataformas digitales en la vida de las celebridades y en la forma en que consumimos entretenimiento. En resumen, la broma de Kerem Bürsin a Ande Erçel en el restaurante fue un momento de diversión genuina, una muestra de la complicidad que existe entre ellos y un recordatorio de la conexión especial que ha
N forjado con su audiencia a través de sus proyectos. Fue una broma inocente, llena de picardía, que generó risas y que, sin duda, se convirtió en un recuerdo entrañable para ellos y para sus fans. Nos regalaron un instante de espontaneidad, de esas que a todos nos gusta ver, y que nos hacen seguir apoyándolos y esperando con ansias sus próximos proyectos. Esta pequeña anécdota se suma al rico tapiz de su popularidad y al cariño que les profesa su público. La naturaleza de la broma, centrada en un objeto tan cotidiano como un teléfono, resuena con la audiencia porque todos hemos experimentado la sensación de pánico al extraviarlo. Al llevar esta experiencia universal a un nivel de broma entre dos figuras públicas tan queridas, Kerem y Ande lograron conectar con sus seguidores de una manera única y entretenida. La broma no solo fue divertida, sino que también se sintió relatable, creando un puente entre la vida de las celebridades y la nuestra. Además, la forma en que la noticia se filtró y se compartió en las redes sociales revela un aspecto fascinante de la cultura fan actual. Los seguidores están ávidos de contenido auténtico, de momentos detrás de cámaras, que les permitan vislumbrar la personalidad real de sus ídolos. Esta broma, capturada y difundida rápidamente, satisfizo esa necesidad de ver a Kerem y Ande como personas, no solo como personajes. La comunidad de fans se convirtió en una especie de detective y reportero de su vida, desmenuzando cada detalle y cada reacción. Es interesante reflexionar sobre el impacto a largo plazo de este tipo de incidentes. Si bien la broma en sí fue un momento fugaz, su viralidad ha contribuido a construir una narrativa más completa alrededor de Kerem y Ande. Les presenta no solo como talentosos actores, sino también como personas con sentido del humor, capaces de disfrutar de momentos ligeros y divertidos. Esto fortalece el vínculo emocional entre ellos y su audiencia, haciendo que los fans se sientan más cercanos y comprometidos con su trayectoria. El hecho de que Kerem eligiera a Ande para esta broma particular también es significativo. Demuestra un nivel de confianza y comodidad que trasciende la pantalla. Es un gesto que sugiere que se sienten lo suficientemente seguros en su relación, sea cual sea la naturaleza exacta de la misma, como para permitirse este tipo de travesuras públicas. La reacción de Ande de sorpresa a diversión, valida esta confianza y muestra que ella también disfruta de este lado lúdico de Kerem. Finalmente, esta broma es un recordatorio de que, a pesar de la glamurosa vida que a menudo asociamos con las estrellas de cine y televisión, también son seres humanos que disfrutan de las mismas pequeñas alegrías y travesuras que el resto de nosotros. La capacidad de reírse de uno mismo y de los demás es una cualidad universalmente apreciada, y Kerem y Ande, a través de este incidente, demostraron poseerla en abundancia. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos desgranado la famosa broma de Kerem a Ande en el restaurante, analizando las reacciones, la viralidad, y lo que este momento nos dice sobre su relación y su conexión con el público. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos profundizado en los matices de la situación, explorando las posibles interpretaciones y el impacto cultural de este momento viral. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles de corazón por acompañarme en este recorrido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la broma? ¿Les pareció divertida, un poco traviesa, o quizás algo más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para mí. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.